Buenas noches, muchas gracias por su presencia y tengo que agradecerles a compañeros de la asociación, que dirigen organizan la asociación, que nos hayan invitado a presentar Baches, Bares y Ultramarinos, crónica guía del buen Morapio, que todos ustedes, que nos acompañe el prologuista del libro, que es nuestro mi querido amigo y compañero Pepe Monforte, conocido pues en el mundo mundial por su buena pluma literaria, su arte a la hora de reflejar no solo el carnaval y las costumbres de nuestra tierra, sino también la gastronomía, su gastronomía. Hace un momento nos contaba una anécdota el presidente de cuando lo conoció, que lo conoció cuando tenía 14 años, nos contaba, él me va a corregir, cuando tenía 14 años lo conoció en la Sauceda y ya entonces se le iba la mirada detrás de la mano de las mujeres cuando estaban haciendo paella. Pepe tiene sus obras. Él nos ha escrito un fantástico prólogo, presentación del libro, y ahora en todo caso se referirá a él. Yo como editor lo único que tengo que comentarles es que ha sido todo un placer el haber trabajado con Julio durante más de un año alrededor de esta obra. El nacimiento de este libro es necesario, creo, para el patrimonio de todos vosotros, los gaditanos y los que queremos ser gaditanos. Pues el libro en sí creo que es una gran aportación al patrimonio común de todos nosotros. Lo que no quede reflejado, escrito o reflejado de alguna manera, cuando pasen los años nuestros hijos no podrán, nuestros nietos no podrán acceder a ellos si no ha formado parte de la historia oficial de los países, de las ciudades, y eso es lo que de alguna manera nuestra editorial pretende también romper. Hay una crónica chica, una crónica cercana a todos nosotros, a los vecinos, que es la historia de aquello que nos rodeó y por lo que nosotros crecimos. Eso casi nunca entra a formar parte de la historia oficial. Y eso es lo que corre el peligro de perderse si no lo reflejamos en obras como esta. Nosotros sacamos hace 2 años, publicamos Vinos y Tabernas del Puerto de Santa María Consolera, se llama el libro, Vinos, Bares y Tabernas Consolera del Puerto de Santa María, un acercamiento a la historia de la hostelería del Puerto de Santa María. Y ese libro a mí me dejó completamente sorprendido porque, hombre, nosotros estamos teniendo un poco de experiencia en esto de las publicaciones, llevamos ya 14 años publicando en la Bahía, y me dejó sorprendido porque además tuvimos nuestros 3-4 días de gloria, porque fue una locura, la gente en el puerto se volvía loca, y eso que era una reedición, una segunda edición, se volvía loca por adquirir el libro. Entonces pues tocamos un poco lo que es la gloria de un bestseller, de un número 1 durante unos días. Luego ya las aguas volvieron a su cauce y evidentemente hemos tenido que seguir trabajando y trabajando mucho. Con el libro de Julio nos ha pasado una cosa por el estilo. Lo sacamos en el mes de octubre, noviembre, en octubre, y estas navidades pues la verdad es que hemos tocado un poco el cielo. Hemos sido el segundo libro más vendido en Cádiz de temas gaditanos. Ahora estamos en el tercero según las calificaciones que hacen las librerías de ventas, y lo cierto es que todos han sido sensaciones muy hermosas. Tanto porque el trabajo a veces va acompañado del sufrimiento. Yo soy de los que dicen que gracias a la vida por tener
le doy gracias a la vida por tener un trabajo tan bonito, a veces tan sacrificado y tan sufrido, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones convierte en un trabajo duro, pero también en un trabajo muy agradable. Trabajar con Julio ha sido trabajar con el rigor, ha sido trabajar con la puntualidad, que casi siempre entre editores y autores hay pequeños conflictos a ese nivel, pero y por supuesto les puedo garantizar que el rigor está reflejado en este libro y que parte de su historia, porque quien no se ha tomado un mirinda en un bar, o quien no un poquito más tarde pues se tomó los primeros pelotazos en el bar de la esquina siguiendo la pieza. Pues parte de esa historia queda reflejada aquí, y yo ya me callo porque como me dé el cuartelillo me dejo con mi amigo Pepe, que les va a hablar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes ante todo. Primero, bueno, agradeceros a vosotros que me hayáis invitado esta tarde aquí. A mí cuando Eduardo me llamó y me dice, Pepe, a ver si escribes un prólogo, una cosita para el libro de Julio, ¿no? Y yo le dije del tirón que allá vamos, ¿no? Porque nosotros los científicos, yo soy un científico, yo soy un estudioso de la tapatología, que es la ciencia que estudia las tapas de la provincia de Cádiz, una ciencia que cada día va a más. Encontrar trabajos de este tipo pues es una gran alegría, ¿no? y poder presentarlos, ¿no? Los científicos siempre hemos estado locos, por eso como contaba un poco Antonio cuando yo tenía 14 años, ¿no? que yo estaba allí en el monte con 14 años, había niña, había paella, yo me fui a ver la paella, o sea que yo estaba ya fatal, no estaba en otra cosa. Y entonces una de las ciencias más interesantes que hay en la tapatología es lo que en el Colegio Oficial de Tapatólogos llamamos la arqueotapatología. La arqueotapatología es la ciencia que estudia las tapas en peligro de extinción, ¿no? Ustedes saben que está el lince ibérico, ese está en peligro de extinción, pues también hay tapas que están en peligro de extinción, está el menudo, está en peligro de extinción, por ejemplo, el San Jacobo, está en peligro de extinción los higaditos de pollo encebollado, ese tipo de tapas están en peligro de extinción. Y entonces, pues, una de las labores que tiene el Colegio Oficial de Tapatólogos es crear lo que se ha llamado el informe San Jacobo, que es un informe que intenta recuperar este tipo de tapas perdidas. Entonces, cuando nosotros vimos un libro, un informe, un estudio que iba a hacerse sobre arqueotapatología, es decir, sobre tapas y bares perdidos, me pareció que evidentemente deberíamos de apoyarlo. Y más cuando el científico, el arqueotapatólogo que lo hace, es Julio Molina, al que ya conocemos de varios trabajos anteriores, que ha hecho cosas de mucho rascar y de rascar en un mundo que muchas veces no se ha reconocido, ¿no? Yo nunca he entendido por qué se considera arte, por ejemplo, una pintura, se considera arte un libro, y no se considera arte una buena berza bien hecha. Y yo creo que es arte. Y creo que es arte porque yo estoy seguro que ustedes han disfrutado mucho más a veces delante de un plato de berza y delante de una pringa que delante de un cuadro de Da Vinci, ¿no? Y probablemente es así, ¿no? Que están muy bien los cuadros de Da Vinci, pero también está muy buena la berza y se disfruta muy bien. Entonces yo creo que muchas veces la cocina, la tapa, ha estado infravalorada. Yo creo que afortunadamente ya hoy en día se están haciendo unas cositas un poquito más serias sobre este tema, ¿no? Y los cocineros, pues bueno, ya prácticamente se están considerando como artistas, ¿no? Yo creo que es bueno que sea así. Entonces, por eso me dio mucha alegría hacer este prólogo y felicitar a Julio por este libro, por este trabajo, y de sacar a la luz cosas como la de la contraportada, que es una foto de un bar que es el Maestrito, que está además enfrente de donde viven mis padres, que estaba, porque es un bar que desapareció, y donde se podían disfrutar cosas tan espectaculares como unas simples hojas de lechuga con aceite y vinagre y 2 pelines de sal, donde se podía comer unas mojarras
un pescado que ya es muy difícil de encontrar frita, o donde se podía comer una carne con tomate que necesitaba 3 teleras de medida para rebañar, porque aquello era espectacular. No quiero enrollarme más, simplemente darle las gracias a Julio y Eduardo por haberme permitido hacer este prólogo y seguro que Julio va a contar cosas mucho más divertidas. Buenas tardes. Bueno, pues nada, buenas noches. Ante todo, agradecer a la Asociación de la Segunda Guada, la Asociación de Vecinos de la Segunda Guada, me he invitado nuevamente a estar aquí con nosotros, al editor, por haber hecho este trabajo tan bien hecho, a mi prologuista, al amigo Pepe Monforte, por el gran prólogo que ha hecho. Yo creo que los que tengáis el libro, yo creo que vais a disfrutar más con el prólogo que con el libro. Y sobre todo también a todos vosotros por estar aquí nuevamente, ¿no? La charla de hoy, porque yo cuando me hice una conferencia, yo la conferencia yo no soy conferenciante, yo a mí me gustan las charlas sobre cosas de Cádiz. Y primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a dar un paseíto y para ponernos ya en posición cómo era el Cádiz de los años 50, porque lo que yo he tratado en el libro son todos de esos años, de los años 50, ¿no? De los años 50, años 60 hasta el año 70, ¿no? Y entonces yo creo que como aperitivo, tener unas vistas de aquel Cádiz que conocimos, que ya no existe, la mayoría de estas cosas ya no existen, aunque se siguen llamando todavía así. Por ejemplo, esos cuarteles, la parada de los cuarteles sigue llamándose cuarteles, como la Plaza Toro, enfrente a la Plaza Toro. La gente se busca la Plaza Toro y no la encuentra. Me han dicho que está enfrente a los cuarteles, pero tampoco los cuarteles los veo, ¿no? Están tomando medidas. La casa que está detrás tampoco existe ya, que estaba el barril, una gran cervecería. Sí, ¿verdad? Y ese barril tan grande, esa cervecería. La bola que ponían cuando había resaca en la playa, hoy ponen ya la bandera roja. El jardín que había delante de la estación, que hoy está también la Habana, ¿no? O sea, una serie de fotografías, Campo Sur como estaba entonces. El estadio, con la banda y don Felipe, Maya y el guardia municipal ahí, cómo estaban las puertas de tierra en aquella época, y la residencia que tuvimos nosotros, que todavía se sigue aquello llamando la residencia. Zamacola. ¿Cómo se gestó este trabajo? Pues este trabajo fue muy claro porque me hizo el amigo Eduardo y me dijo eso, que había uno en Jerez, había un libro en Jerez sobre los tabancos, porque las tabernas o los bares o los baches, como llamamos en Cádiz, tiendas de vino, en resumidas cuentas, en Jerez se llaman tabancos, en el puerto le llaman tabernas, en San Fernando le llaman wichi, y aquí nosotros le llamamos bache, toda la vida de Dios, y me dicen algunos, y me extraña porque hay algunos que son un poquito más jóvenes que yo, pero de más o menos de mi quinta, de bache, que no sabes lo que es un bache, toda la vida de Dios, un bache en el suelo, en la carretera, los baches toda la vida de Dios se han llamado a las tiendas de vino, del Pirriaque, porque eso había que hablar de las clases de vino, ¿no? En todos estos baches estaba la manzanilla, estaba el fino parillo, los finos de Chiclana, el mantecoso, estaba el reguera, sobre todo el bar de Peña, que era el más humilde, porque más barato, y después estaba el Pirriaque. El Pirriaque era un vino muy malo, y después estaba el vino de baba. El vino de baba era un vino que era la escurridura de todas las copas. Se iban echando en una botella. Y cuando llegaba un menesteroso que no tenía, y yo, una copita
sopita, y sabía, o le costaba una gorda el vaso y aquello no iba a contagiar nada porque yo estaba más desinfectado con el alcohol que llevaba. Y entonces, pues, faltaba un libro sobre los barrios, los baches, aquí en Cádiz, y fue el encargo que me hizo, porque yo siempre he trabajado con otra editorial, pero como fue un encargo del amigo Eduardo, bueno, pues me metí en ello, empecé a buscar en los archivos, tuve que hacer una base de datos de varios archivos para trabajar con ella, pero aquello se quedó allí y yo no seguí. Y un día me dice un librero, oye, está Eduardo aquí, me ha dicho que ya para Navidades, no, para Navidades sí, para Navidades hay que sacar, va a sacar el libro. ¿Qué dice? Yo he hecho ya el trabajo, digamos, de campo, ¿no? de recoger datos y todo, pero de meterme a hacer el libro, a escribir el libro, yo no he hecho nada. Oye, aquello me dejó un poquito sin pelo. Y me fui a mi casa y día y noche, de verdad, fue hasta que ya, y estuvo antes de Navidad y todo. Luego fallé yo, Que luego fallé yo. Y entonces ese fue, digamos, cómo se gestó este trabajo, ¿no? En la fuente escrita, bueno, pues yo he vivido en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, en el Archivo Histórico Provincial, en los fondos documentales de la Biblioteca de Temas Gaditanos, en la Hemeroteca del Diario de Cádiz y otros medios de comunicación, y también en un archivo que yo tengo de cosas que yo voy encontrando cuando estoy haciendo otros libros. Yo voy encontrando muchas cosas, por el archivo cuando tú vas a buscar una serie de cosas, encuentras otras, y a lo mejor hay veces que este te gusta más, que es lo que está haciendo, y hace así. Yo tengo 5 libros en Plantanao, 5 trabajos en Plantanao. ¿Por qué? Porque he encontrado cosas que me atraen mucho más que lo que estaba buscando, y con lo cual ya me tiro por ahí y dejo eso, pero vamos, después vuelvo y entonces ese archivo que estoy haciendo yo de esas cosas que voy encontrando que de momento no me interesan, pero que me pueden interesar en un próximo libro, bueno, ahí se va guardando, y de ahí tiro yo muchas veces para sacar. Y en estos casos también empecé a buscar los bares. Pero bueno, el mismo trabajo de bar, todas las tiendas ya. Porque si voy a dedicarme a hacer un día de los freidores, voy a tener que empezar otra vez a buscar los freidores. Bueno, pues ya que voy encontrando todo en los archivos, todos los impuestos municipales que se pagaban, pues voy haciendo ya una base de datos y ya tengo yo ahí un material para un montón de años, ¿no? Pues así como fue la fuente escrita, ¿no? Después las fuentes orales, no solamente yo me dedico a buscar los archivos, sino que yo robo mucho de oído, ¿no? Sobre todo en personas mayores. Mi mujer siempre me decía, siempre las texturas de tu sangre no pueden estar con viejo. Y yo decía, claro, estoy con viejo porque son los donde yo puedo sacar. Los más jóvenes que yo no me van a enseñar, digo, me pueden enseñar muchísimas cosas, pero no de cosas de historia de Cádiz, ¿no? Los que son de mi misma edad, más o menos saben lo mismo que yo, requería a los más mayores, ¿no? Y esa es otra fuente que me surte a mí de información. Y antes que nada deberíamos hablar un poquito sobre el vino, aunque yo no soy un experto en él, pero solamente 4 pinceladas, porque van a ser el protagonista prácticamente, uno de los protagonistas del libro, ¿no? Y hay 2 frases que este libro no está dedicado, pero le he puesto 2 frases latinas. Uno es de Plinio, que es el vino verde, que lo producido, resulta que lo decía Paco Álvarez, que la verdad está en vino. Y el otro es Optimum Civi Condimentum Famis, de Cicerón, que traducido dice más o menos: la mejor receta es el hambre. Cuando tú tienes hambre, te comes lo que sea, ¿no? Y bebe lo que sea. El vino tiene
antiguo, de 12.000 años de antigüedad. Ya en el Génesis, en el Antiguo Testamento, se nombra más de 200 veces el vino, y el pasaje del Génesis de Noé cuando se porchó, que eso en Historia Sagrada, en el colegio siempre no lo han contado. El vino ha tenido siempre un ritual religioso, y no digamos nada, un ritual cristiano, ya que el vino se convierte en la sangre de Cristo. El origen, hay autores que lo fechan en el Asia, o lo sitúan en el Asia Central, hay otros que dicen que podría ser en la región europea. Lo que sí es verdad que en el Asia Central se han encontrado vestigios del vino en ánforas con huesos de uva, y también la leyenda habla de que el Osiris le reveló a los egipcios el arte de hacer el vino, como a los griegos fue el dios Dioniso, ¿no? En los egipcios, las ánforas que utilizaban para meter el vino, fíjate lo que se adelantaron muchísimo tiempo, porque grababan el año de la cosecha y grababan quién era el cosechero, el que hacía el vino. O sea, que ya eran las primeras etiquetas, digamos, del vino, ya los egipcios lo tenían. Y en Cádiz lo trajeron los fenicios, trajeron todo, tanto así que en el puerto de Canadilla, en Doña Blanca, encontramos un lagar el más antiguo de Europa. El más antiguo de Europa, un lagar, o sea que ya en estas zonas ya se cosechaba el vino. Los vinos que se bebían en Cádiz, sobre todo la manzanilla, el fino, como ha dicho, el fino de Chiclana, es lo más popular, ¿no? Después había otros libros ya embotellados, pero digo del rama, de la cuba, sacado del Bogoy, ¿no? Y parece ser, según los datos, que la manzanilla se descubrió en Cádiz. No, esto no es lo del faro que dicen que es de Cádiz. No, esto se descubrió en Cádiz y fue porque el vino lo traían de Sanlúcar, traían el vino. Pero traían el vino de los toreles hasta arriba. Lo despachaban como venían. Pero a un tabernero, por cierto, cántabro, montañés, se le quedó una bota a la mitad, y cuando sacó con el bombillo, vio que aquello estaba estropeado. Estaba, como decimos en Cádiz, estaba enflorecido. Como se enflorece el pan con la humedad, o la fruta, las naranjas cuando se ponen verdes. Pues entonces viene y dice, esto está enflorecido, esto se ha estropeado. Pero fue la sorpresa que cuando bebieron esta manzanilla, este vino, resultó que estaba mucho mejor que el vino que estaba vendiendo. Lo cual, bueno, ya se tuvieron, esto llegó también a San Lucas, y los cosecheros ya vieron que entonces se le veía la flor de la levadura, que era la flor de la crianza de la manzanilla, ¿no? Y entonces ya empezaron con este tipo de crianza de criadera y solera, ¿no? Hay una fotografía que es esta, que es muy bonita, porque es como en el momento que mete la venencia y parte la flor, la capa que hay, y normalmente se utiliza en la bodega, se utiliza el bombillo, que es de caña. Es una venencia, pero es de caña, es una caña, y para que no se estropee el manto que tiene el velo que de aquí se ve perfectamente como solamente una parte, y al subirlo pues se tapa nuevamente para que no entre aire al vino, ¿no? La manzanilla, el nombre, hay algunos que dicen que es del pueblo de Manzanilla de Huelva, pero parece ser que la manzanilla era por el olor a la planta manzanilla, la infusión de manzanilla que nosotros utilizamos. Muchas veces le dicen, vamos a una manzanilla. Esto le pasó al del mar Naya, que lo cuenta tú muy bien, ¿no? Que
que llegó, era gallego, ¿no? Había venido a hacer servicio militar a Cádiz y se quedó aquí, ¿no? Y puso el bar, ¿no? Y cuando entraron al matrimonio, pidió manzanilla y le puso las manzanillas de inclusión a un 4. La manzanilla está la manzanilla fina y después la pasada, que tiene una crianza, igual que la crianza de Jerez. Pero para la caña, para la manzanilla, para la bebida de la manzanilla, siempre se ha utilizado en Cádiz, se ha utilizado la caña de manzanilla. La caña se llama caña precisamente por el bombillo, por la caña que se metía para sacar el vino de la bota, ¿no? Tiene una relación de 9 a 10 y es una lástima porque estas copas son las cañas de manzanilla son ya de las últimas, esto es reliquia ya no las hacen en ningún sitio. En la última charla que di se me partió una y me lo dio bueno, porque es que no la hacen, no se encuentra ya lo que haya, las que existen y ahí se acabó. Bueno, pues tenía unas medidas exactas para la confección de esta caña de manzanilla. Es troncocónica, tiene 10 dientes en el culo, tiene un culo gordo, tiene 10 dientes y 10 ranuras, por cada diente pues tiene 10 ranuras. Se utilizaban dos monedas, una de un peso duro y otra de una moneda de peseta de plata. Y decían, yo no he encontrado el peso duro ni la peseta de plata, pero tengo dos monedas, una de 20, las dos son de 20 duros, o sea, de 100 pesetas antiguas, una de plata y una de 100 pesetas más de cobre, aquella que recordaremos todavía. Hace pocos años en circulación, porque tienen la misma, tienen la misma medida de las monedas del peso duro y de la peseta de plata. Entonces decían que la copa o la caña de manzanilla tenía el culo era el diámetro, o sea, la superficie que ocupaba la moneda, y que la distancia, o sea, la altura, eran 3 medidas de la moneda, y que si se introducía dentro de la caña no pasaba de la mitad. Efectivamente era así. Y que la moneda de plata de peseta era el culo de la botella, el culo de la caña, pero interior. Y efectivamente es así. O sea, para que una caña de manzanilla fuera caña de manzanilla tenía que tener este tipo de medidas, ¿no? Y esto que se utilizaba era prácticamente en todos los bares, en todos los baches, se utilizaba la caña de manzanilla, y para ello se utilizaban también los cañeros. Había cañeros de 6, había cañeros de 12 y cañeros de 24. Esto se utilizaba mucho en las ventas, que a lo mejor salían, se ponían, sobre todo en verano, en la parte de fuera de las ventas, entonces salía el chicuco con el cañero, y llevaba de una vieja, pues llevaba las 24 copas o las 12 o las 6, depende. También había algunos veladores que tenían unos orificios en donde entraba la copa y se quedaba cogida, ¿no? ¿Qué hablo más de la caña de manzanilla? Pues que las que tengáis conservarla, porque como dije, también se utilizaban las medias limetas. Esta es la media limeta. Tienen la misma capacidad que la media botella jerezana, pero la limeta es más estrecha y más alta que la media botella. Y la limeta, que es la otra, igual, tiene 3/4, exactamente igual que la botella de Jerez. Normalmente eran de color blanco. Siguen utilizándose en San Lucas de Barrameda, siguen utilizando las medias limetas. En Lebrija también la siguen utilizando, y aquí en algunos bares pues siguen utilizando como la sorpresa, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora de bache, de bares y de ultramarinos. Pero para hablar de bares,
de bache y de ultramarino, habría que hablar primeramente de los montañeses de Cádiz. Y yo creo que me vais ustedes a permitir esta liberalidad que voy a hacer, pero yo creo que para hablar de los montañeses de Cádiz, me vaya a permitir ustedes que yo me ponga de montañés. Entonces yo voy a poner el babi que tenían los montañeses para despachar en su almacena, ¿no? Va una gabardina más que un perro. Y no podía faltar ellos tenían el lápiz. Y los de los baches, los cántabros que estaban en los baches y en las tiendas, lo que tenían era la tiza. Tampoco se encuentra tiza ahora, ¿eh? He intentado buscar tiza y tampoco se encuentra ahora. Bueno, por los montañeses, yo creo que el libro es un homenaje a los cántabros que vinieron ya con la conquista de Cádiz, por Alfonso X el Sabio, que trajo a 300 familias de Casturiales y de otros pueblos de allí de Cantabria para repoblar el Cádiz, porque Cádiz tuvo la reconquista en manos de los árabes, ¿no? Y entonces pues, trajo esta familia, y desde entonces han estado llegando los cántabros a Cádiz con una costumbre secular. Los que estaban aquí traían a sus familiares, o venían los chavales que venían, eran los clásicos chibucos. Venían ya destinados a uno de los cántaros, y ya hablaremos un poquito también de los chibucos. El homenaje a Marcelino Menéndez y Pelayo, que fue a principios de siglo, dio lugar, bueno, se le puso una placa allí en lo que es hoy la Biblioteca Provincial. Pues ese acto de lo que fue un homenaje de los cántabros de Cádiz dio lugar a que se iniciara un movimiento para hacer el Centro Cántabro de Cádiz. Primeramente había dos asociaciones o dos sindicatos, uno era de ultramarino y otro de Olares. Se unieron los dos para formar lo que era el Centro Cántabro, que primeramente estuvo en el número 1 de la calle Sagasta. Ese edificio tan bonito que está en un palacio, pues allí en los bajos estuvo. Después ya, a los 2 o 3 años, ya compraron aquí, muy cerca de aquí, en la calle Avenida Portugal, que antiguamente se llamaba Adriano, compraron unos metros cuadrados ahí para edificar el centro. Y en el centro también tenía su pequeño hospital, donde eran tratados tanto los propietarios como los dependientes, como los chicucos. Tenían una cuota mensual que pagaban, dependiendo de la categoría, pues así eran de alto, ¿no? Y hasta que no se hizo el hospitalito dentro del centro cántabro, los industriales que estaban asociados al centro cántabro eran tratados en el Hospital San Juan de Dios. Allí hay un archivo bastante amplio donde se ven todos los enfermos de origen cántabro que allí fueron hospitalizados, ¿no? Los chicucos. El chicuco más importante que vino a Cádiz fue el Marqués de Comillas, que vino de Chicuco, vino con 14 años. El Marqués de Comillas era don Antonio López y López, era de Comillas, era de familia hidalga, pero venía a menos. Se quedaron huérfanos muy joven, y se vino de chaval, de 14 años, se vino a Lebrija, precisamente a casa de un tío suyo, un pariente suyo, que tenía un almacén de ultramarino. Pero allí en Lebrija, que usted tenía, el Marqués de Comillas tenía una proyección, digamos, y unos proyectos que allí no. Entonces se vino para Cádiz, estuvo en la primera de Labra, de Chicuco. La primera de Labra es un bar que hay en la esquina de la calle Doctor Zurita con Antonio López, precisamente la calle que lleva su nombre.
que era un figón de comida, que todavía sigue siendo un bar, pero le dan comida allí, además. Yo creo que es de los bares más antiguos que hay en Cádiz. Y al poco tiempo se embarcó en un barco que se llama María de los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles, que era de un naviero, de Fernández de Castro, y parece ser que le regalaron el pasaje y se fue allí mucho, y tanto así que bueno, que fue el creador de la compañía transatlántica. Y fue Marqués. Oye, después engrandeció mucho más la compañera que agradeció a su hijo, ¿no? Que es el segundo Marqués de Comilla, que es el que tiene en un momento en la Alameda. He hecho un poquito más para ver que los chicucos que vinieron a Cádiz no se quedaron, aunque se les nombraba siempre chicucos, nunca llegaron a quedarse de chicucos, sino que todos ellos pues, hacían dinero, entraban, entonces el chicuco era digamos, el primer escalón laboral que tenía. A los 2 años de venir, porque cuando venían ya destinados a un almacén de ultramarino, que le daban 2 camisas, un pantalón, le pagaban dos afeitados a la semana, o sea, un afeitado a la semana, un pelado todos los meses, le pagaban los sellos para que escribieran a su casa, le daban un jergón y un catre en el altillo del almacén para que viniera, una percha, una palangana toda descascarillada y un baúl donde meter la ropa, ¿no? Bueno, pues, y después ya no veían dinero, porque ya el propietario le iba guardando, como si fuera un banco, le iba guardando el dinero en su libro, y cuando ya llegaban, se iban a la mili, entonces ya volvían y con ese dinero guardado, pues, y si no salía de fiador el mismo propietario que lo había traído, el mismo mentor suyo, y salía de fiador para coger ya un almacén de arrendamiento que después con el tiempo lo compraban y compraban la finca, y bueno, y traían otros chicucos y así la cadena, ¿no? La escala laboral era primero chicuco, después dependiente, después segundo, después encargado y ya después ya eran arrendatarios, o lo arrendaban o compraban el negocio ellos con la finca. Así había muchísimos cántabros que tenían muchísimos edificios en Cádiz, de casas, porque en Cádiz hubo una época que empezaron en los años 50 empezaron a comprarse a la gente la casa, pero aquí en Cádiz todo el mundo vivía de alquiler y los propietarios normalmente eran los industriales de ultramarino y de Taleta los que eran propietarios de todo esto. Aquí veis 2 chicucos del bar El Alcázar, que estaba en la calle Sagasta, y el nombre de chicuco pues, se ha quedado inmortalizado en el local que estaban los pabellones, que ahora es una mantequería, lo que llamaban antiguamente una mantequería, que era un almacén, pero de categoría, ¿no? Aquí la mantequería que había estaban las Antillas, en la calle Sagasta, estaba Martínez, en la calle San Francisco, estaba Viena, había una serie de las colonias, era una serie de almacenes, pero que eran almacenes pero con un gradiente un poquito superior por la cantidad de productos, sobre todo de ultramar y de quesos, había de quesos de toda Europa. Yo me acuerdo todavía en Martínez, en la calle San Francisco, en el escaparate, un queso enorme que tenían allí, siempre, un emmental creo que era, de estos de los boquetes, siempre tenían un pedazo de queso enorme, ¿no? Por los chicucos, no solamente se le llamaban también a los cántaros, sino que también chicucos llevaban los nombres a los que vinieron de Málaga, porque después de los cántaros vinieron mucha gente del Burgos, de Junquera, que vinieron y abrieron también el ultramarino, porque el gremio de ultramarino y el gremio de bares estaban muy cerrados, estaban muy cerrados. Para comprar un bar o comprar un ultramarino tenía que estar metido en el gremio, si no, no te dejaban porque te lo compraban. Había muchos que se quedaban un almacén próximo, sin
vacío, ¿no? Y lo compraban ellos y lo cerraban y lo dejaban vacío para que no le pusieran un almacén al lado, ¿no? Vamos a dar un paseíto por la calle de Cádiz visitando algunas tiendas de aquellas que habrían en sus esquinas. Y sobre todo recordar algunas fotografías antiguas que nos recordarán muchas, como esta de la calle La Rosa, ¿no? Esta de la esquina donde estaba el almacén de Revilla, en la calle Sacramento con Sagasta. Los Camarotes, que estaba en la calle San José, esquina a Canal Castillo. Bueno, ese trozo se llama Presidente Rivadavia. Ahí hacían una carne con papa que no veía como dice, desde la calle Mancha, olía aquello a gloria. Fue uno de los primeros bares donde pusieron futbolines, que se formaban ahí unos partidos de futbolín horrorosos. Y tenía además camarote, porque el bar cogía el nombre de camarote porque tenía unos camarotes. Los camarotes eran una serie de reservados que estaban en los bares, donde se formaban allí pues algunas timbas para jugar a las cartas o al dominó, o bien flamenqueo, o también algunas veces pues habían algunas parejas que se metían allí así un poquito reservados. Algunos había una cortina, ¿no? Había uno muy famoso que era el Colmado, en la calle Cobo, esquina Manzanares, que yo, bueno, si aquellas piedras hablaran, no veía lo que allí se podría ver, ¿no? Esta es una fotografía de los camarotes, donde hay una serie de parroquianos, entre ellos un carbonero, con su espuerta todavía puesta, porque el carbonero se agachaba y todo con las espuertas puestas, no se quitaba las puertas, igual que los panaderos antiguos que llevaban las espuertas en la... Y este que está aquí con las gafas, este lo conocerán ustedes porque es Joaquín Díaz, el que tenía la librería muy cerca. Y esta es una fotografía del Arco de la Rosa con este bache que había aquí, que esta era la mezquita, se llamaba la mezquita. Después lo tiraron para hacer el colegio, parte del colegio de San Martín, ¿no? Sí. Este es el Cuco, estos son los sillones que estaban en la calle Plocia. Aquí ponían un grifo donde iban los aguadores a coger el agua. Los aguadores, recordarán ustedes aquellos que iban con la cuerda, con las dos latas y el aro de madera para que las latas no se le pegaran a las piernas. La privadilla, eso sí que ha sido un crimen haber cerrado ese bar o eso es una carrera, un museo del toreo, un museo de cante flamenco, ahí donde se reunían todos los flamencos para esperar al embarcado que venía o al señorito para irse ya desde allí, lo contrataban y ya cogían el coche de caballo y ya se iban a las ventas de Puerta Tierra para cantar prácticamente a la noche. Las ventas, como estaban aisladas, no había casa alrededor, pues no molestaban a los vecinos, ¿no? Y en la privadilla se cuentan, bueno, allí iban desde el más humilde trabajador al más grande escritor o el más grande torero. Manolete, la visita que hacía a Cádiz siempre iba a comer a la privadilla. Está considerado como uno de los primeros restaurantes de Europa porque se abrió en el año 1712. Tenía unas botas de vino que no sé cuántos años tendría esas botas. Tenía dos cabezas de toro, uno era pajarero y jardinero, palomero y jardinero, que hay una anécdota muy buena con palomero y con jardinero. Una de ellas fue que se sentó un cura debajo aquí y se le cayó y se estaba tomando un sol y sombra. Sol y sombra, ¿sabes qué? Anís y coñac. Un sol y sombra, un típico taurino, ¿no? Y se descolgó la callaca, seguramente no sería gitana, se le cayó la cabeza encima y le metió una corona que tuvo que irse a la casa de Corro
a que usted viniera. Eso fue una jornada de, no sé si fue jardinero o fue palomero. Hay otra anécdota muy buena del Cojo Peroche, que una noche el Cojo Peroche iba por allí porque allí donde lo contrataron, ¿no? Entonces, una noche que estaba cayendo un Cádiz mundial, estaba él solo con los camareros, la verdad, y entra un tío con una gabardina, todo chorreando, con el mascota, todo chorreando. Buenas noches, buenas noches. Deja la gabardina en la pecha, se quita una copita de manzanilla, y mientras le están poniendo la copa, se pone a leer en las panoplias que tiene la cabeza del toro, tiene una chapa que todavía se puede ver en Casa Manteca que hay. Y en los toreos, la referencia del toro, que decía toro estoqueado por el marinero en la plaza de Antequera, pesó no sé cuánto, mató 4 caballos y recibió 11 varas, porque en aquella 1800 y pico, finales del siglo XIX, todavía no existían los petos de los caballos y en cada corrida mataban a 4 o 5 caballos. Se va para lo otro, para jardinero, lo mismo. Toro estoqueado por Potoco en la plaza de San Fernando, recibió 10 varas y mató a 4 caballos. Y se vuelve el tío y dice, toros como estos ya no salen hoy. Y sale el Cojo Peroche y dice, y menos esta noche para lo que está cayendo. Bueno, esta era la mesa donde se sentaban siempre Manolete. El día que murió Manolete, al día siguiente, toreaba en el puerto de Santa María, corrida que no hizo porque murió, ¿no? Pero ya había llamado por teléfono al propietario, que era don Antonio Soto Delgado, que era muy amigo suyo, y le había encargado una mariscada para el sábado, porque el domingo toreaba en el puerto. La cosa que se quedó. Y estos son los dos toros, los dos cabezas de toros de Palomero y de Jardinero, ¿no? Las ventas. Como he hablado antes, todo lo que es la parte de Puerta Tierra estaba lleno de ventas. ¿Por qué? Porque en Puerta Tierra no había edificación apenas ninguna. Entonces eran ventorrillos de carretera que lo utilizaban para la juerga nocturna y la expansión, digamos, de los domingos. Había algunas muy famosas, como la venta de Vistahermosa, la venta Victoria, que tomó el nombre de la playa, tomó Victoria, es por la venta de la Victoria que estaba aquí frente al hospital, ¿no? Esta es la Victoria Chato. Esto es una fotografía de un accidente que hubo allí en aquella época, y esta es la venta Vistahermosa, que estaba donde está el edificio ese alto al lado de la residencia. Esta es la venta La Palma, que estaba al lado aquí detrás estaba el campo de la Mirandilla. En verano ponían también en la explanada detrás ponían un cine de verano, el cine Mirandilla. Y esto es una reunión de allí en la misma venta La Palma. La primera de Cádiz, que estaba en la parte de San José. La flor marina, que estaba en el muelle, era que es la que viene representada en la portada, era un casetón de madera, estilo de aquellos que veíamos en las películas de Nueva Orleans y esas cosas, muy parecido también a la casa del jardinero director del Parque Jerové, que tenía, cuando estaban los monos, tenía allí una casa también esta de madera, pero muy bonita. Esta era la Machina, que es este edificio que está aquí, este era también otro. Y este es el Aguaducho. Los aguaduchos eran unos bares que eran como un tipo de chabola que estaban en el muelle, y le llamaban aguaducho porque lo que utilizaban era que vendían agua. Pero ya con el agua pues vendían también anís, algunas copitas y algunas cositas. Porque antiguamente ni había Coca-Cola, ni había Fanta, ni había nada. Lo que había era agua solamente, ¿no? Para refrescarse. Los reservados, ya hemos hablado de ellos. En los reservados se utilizaban mucho los cañeros y eran las reuniones de amigos que se reunían para cantar, contrataban algunos que otros artistas flamencos y algunas que otras, bueno, algunas señoritas que
que se arrimaban un poco en aquellas reuniones, ¿no? En los merenderos, el Cantábrico, los más mayores recordarán que estaba allí en la laguna, por frente al Hotel Playa. Estos días, los domingos, aquello se llenaba. Yo me recuerdo de pequeño de haber ido por allí, detrás estaba el Patín Club La Laguna. Las Cuevas del Pájaro Azul, que fue en los años 60, pues lo descubrieron de casualidad. Manuel Pedriani tenía frente por frente a la calle San Juan un depósito de vino, también al por mayor, y también un bar que estaba al lado. Y al mover uno de los barriles, sintieron que el suelo estaba hueco. Hicieron un boquete y metieron una plomada y vieron que aquello, hicieron el boquete más grande. Entonces cogieron un diario de Cádiz, de aquellos le metieron fuego y lo echaron para ver. Entonces vieron allí que había como una cueva, como una oquedad. Entonces al día siguiente abrieron un poquito más, bajaron una escalera y vieron que aquello era un laberinto, digamos, de cuevas, ¿no? Entonces lo abrieron como un tablao flamenco, que al principio funcionó perfectamente. Iban allí gente de todas las clases sociales, pero lo que pasa con estas cosas, el sitio donde estaba, que había un cabaret al lado, que empezaron a poner bares de luces coloradas y cosas, pues entonces el ambiente se fue enrareciendo un poquito y ya la gente empezaron a dejar de ir por allí, y fue una lástima porque es un sitio que hoy a lo mejor no podrían haberlo abierto porque claro, no tenía ni puerta de emergencia ni nada de estas cosas. Y entonces era muy típico porque en la puerta había dos bandoleros, que eran los porteros. Aquí se ve todos los bandoleros, entre ellos Cobo Peroche. Aquí se ve Antonio el bailarín. Les digo que iban gente de todas las categorías. Y aquí tenemos a Tita Cervera. Cuando fue reina de las fiestas típicas gaditanas, le dieron un homenaje allí en la Cueva del Pájaro Azul. La entrada estaba escoltada por los dos bandoleros y una andana de barriles al más puro estilo bodeguero, ¿no? El Maestrito fue una institución en el barrio de La Viña, en la calle Belén. En un almacén, primeramente fue un almacén, creo que era Guillén, ¿no? Manuel Guillén, ¿no? Se llamaba, ¿no? Cuando murió, bueno, pues lo atendía su hija y su hijo y el marido de ella, ¿no? Y como decía Pepe, las mojarras las llevaban acabaditas de pescar de la caleta, y las papas de ña que hacía Antoñita, que se llamaba, era vamos, otra institución que no debe haberse cerrado en la vida, ¿no? Yo creo que todo está, por ejemplo, actualmente la Manzanilla, la Privadilla, el Maestrito, estos deben haber estado subvencionados para conservar el tipismo, porque cada vez que cierra un establecimiento de este tipo, sea de vino, sea de comida, o sea de otro tipo, a mí me da pena de ver que viene una cadena de estas extrañas, tiran las fachadas, tiran los escaparates, algunos de madera preciosos, y no ponen ni escaparate, porque ahora la mayoría de las franquicias no ponen escaparate, ¿no? Y este lo dejo a ver si me acertáis a alguien qué bar era este. Este hace ya muchos años que cerró, fue una lástima. También otro bar también muy emblemático. ¿La Alhambra? No. El Bar Granada, Sacramento. El Bar Granada. El Bar Granada. El Bar Granada estaba en la calle de Burgos, aquí a Barrio. Este era Román. Yo de pequeño, como vivíamos nosotros en Marqués del Tesoro, cuando los domingos, pues yo era chico de mi casa y me llevaban mis padres, se tomaban una cervecita allí, y a mí me ponían una copita de moscatel. Claro, a mí me ponían moscatel. Y no hemos salido de ningún alcohólico. El moscatel, bueno, no digamos los candías que nos daban, con vino, Va a recuperar.
Y sin embargo no hemos salido aquí, pero vamos. Este bar tenía un menudo que era una cosa exagerada. Y después unas tapas, sí, el menudo era y había una tapa que era una aceituna gordal, un pedazo de aceituna enorme. Yo la he visto una aceituna más grande. Yo era chico, lo que no me parecía como un anchoa. Fíjate que simple aquello, bueno, porque esto sabía gloria. Y la mujer cocinaba muy bien, ¿no? Tenía esta parte de aquí, que tenía 2 veladores, y después el salón, que daba también una escalerita que daba a la cocina, y unos reservados que tenía también, y tenía un odre. Un odre era una piel de esta de toro, llena de bardepeña. Allí lo que el odre lo que tenía era bardepeña, y después tenía una tanda de barriles que tenían otro tipo de vino de Jerez, de San Lucas y de Chiclana, y el Pórtico. Esta es una fotografía que me ha llegado hace unos días. Esto es cuando, creo que es Nino, este es el bar... ¿El Cuco? No. La Marina. La Marina, cuando lo compró él, con una serie de parroquianos que fueron. Me la han llevado hace unos días, me han traído la foto. Después tenemos la serie de la Camelia, una lástima que se cerraron. Hubo 7 u 8 camelias abiertas en Cádiz, 2 en la calle Ancha, en la calle Nueva 2, en la calle San Francisco, y la última que la abrieron, bueno, en la avenida, en la Ana de Villa, y la última que la abrimos en la Plaza Helio, que fue la que donde está hoy la Seguridad Social. La antigua del Beaterio, que está tu padre, y tú también estás por aquí, ¿no? Tú eres ¿no? O este. Este eres tú, ¿no? Más joven. Hombre, la antigua del Beaterio. Y más guapo. Tenía unas tapas, eran riñones, y eran una olía, toda la calle San Pedro, la calle San Pedro olía a la... Yo me acuerdo que estaba en la cocinita al fondo del todo, siempre tenía una olla o 2 ollas puestas allí en la candela, ¿no? Antonio se lo va a contar. Esta es Casa Castañeda, en la calle de Amoruilla, Enrique Las Marinas. Enrique Las Marinas. Esto es una foto histórica. Vamos, los H, digamos, por antonomasia, era el Nicanor, la Providencia, la Carbonera. Me tengo que decir una cosa con respecto a la Carbonera. ¿Perdón? Y Mendizábal, que era la catedral de Montoso. En Cádiz había cientos de carbonerías. En las carbonerías vendían vino también. Entonces la mitad era carbonería y la mitad separaba la carbonería del despacho de vino, no teníamos todo eso, sino el despacho de vino, lo separaba en los barriles, ¿no? Parece ser que el carbón tenía alguna propiedad que absorbía la humedad o algo, porque el vino que vendían en las carbonerías era de mucho mejor calidad que el otro vino que solamente eran tiendas de vino. Posiblemente, creo yo, que puede ser porque el carbón absorbía la humedad y lo mantenía en un grado de humedad óptimo para la conservación del vino, ¿no? La Providencia era, ahora mismo hay un bar local, está en la calle Valverde, y se rivalizaban entre los dos, la Providencia y Nicanor, aunque después fueron del mismo dueño. Y hay una anécdota muy graciosa de un tajarina que le contaba a otro tajarina que la noche anterior había estado en el campo sur, en los bloques pescando. Y fíjate, de noche. Y fíjate la suerte que tuve, que me rebalé y empecé a rodar los buenos y me quedé pegadito allí al agua, pero no me pasó nada. La Providencia que es muy grande. Y dice, grande la Providencia, más grande es el Nicanor. Y la Carbonera todavía mantiene el nombre de Carbonera porque sería una carbonería antigua. Y lo que es hoy, bueno, ahora lo hablaremos porque saldrá también.
Estas son fotografías antiguas de algunos bares. El Caleta, el sin nombre, que tenía la barra, la forma del vapor del puerto, se recordarán ustedes. El burlaero, yo creo que este es uno de los de Lima. Ángel Vergara, creo que este es el malagueño. Este es el padre, este de aquí es el padre del actual Antonio, del propietario del malagueño. Y estos son dos chicucos del bar El Alcázar, que estaba en la calle Sagasta y Bermuda, de Fernando, el primero que trajo los pollos asados aquí en Cádiz. Este es el, digamos, el corrector. Y esto, yo creo, no sé si este es... La bandera, ¿no? No, es uno este. Este es de la calle Colomena. Este de aquí. No. El bar Madrid. Ese es Barea. Barea, este es Paco Barea. Sí. Este es Paco Barea. Los demás no sé, me suena a mí este. Este es de la calle Columela, que ahora hay una tienda que venden souvenirs. Cosas de Cádiz, ¿eh? Cosas de Cádiz, souvenirs. El bar Columela. El bar Columela. Ese era el propietario. Y este no sé quién, de dónde es. Este normalmente son tiendas que estaban aledañas al almacén. Porque todos los almacenes tenían al lado una tienda de vino, ¿no? Que la tapaban o cerraban la puerta, o si no tenían puerta, ponían unos mamparos los domingos porque no podían vender comestibles. Pero la gente iba por el bar y decía, dame un cuarto de mitad de lo que fuera. Y hacía así, lo metían por debajo del mostrador. La taberna La Manzanilla es otra taberna, digamos, de categoría y con una solera y de muchísimos años. Esta foto me la mandaron el otro día y me dijeron, se ha partido la tradición de 45 años. Esto fue a uno de la tuna antigua de medicina, y el planchadito, más exacto, me mandó a las 11 de la noche, me mandó un WhatsApp con esto. Se ha partido la tradición de 45 años. El otro día, en La Manzanilla, tenía un muchacho allí que le estaba ayudando de los días que andaba, que había mucha gente, se ha equivocado y le ha puesto 3 aceitunas. Y le han hecho una bronca horrorosa, porque ha perdido la tradición de las 2 aceitunas, ¿no? Este es Don Miguel, mucho más joven, claro está, y este es Pepe, el hijo, ¿no? También fue una carbonería, tanto es que la carbonería que antes de cogerlo como depósito la bodega Barón, que puso uno también en San Fernando y otro en Sevilla y otro aquí en Cádiz, y se vino a trabajar el abuelo de Pepe, el padre de Don Miguel, ¿no? Y lo puso porque la carbonería cerró, porque el carbonero se suicidó, se colgó de una de las vigas de la carbonería, ¿no? Entonces, cuando ya vinieron el padre, el abuelo y eso, pues taparon las vigas, taparon con una lona, entonces no había payola, y era una lona pintada de vallarte o algo, y entonces lo taparon. ¿Por qué? Porque la gente cuando cogían la copa, hacía así, veían la viga y se acordaba del carbonero que se había colgado la viga, entonces para evitar eso taparon. Pero en la reforma que le han hecho, le quitaron primero las cayolas, una cayola que tenía puesta, apareció la lona esa, y después cuando quitaron eso, apareció las vigas que están ahora a la vista, que son preciosas, ¿no? Y encontraron todavía encima de la viga, entre la alfajía y la viga, polvo del carbón todavía existía ahí polvo del carbón, ¿no? Esta es un establecimiento que debe estar subvencionado, porque es una lástima que se pierda esto. Tiene un mostrador de caoba, seguramente de alguno de los tablones aquellos que traían de lastre los barcos desde Cuba, ¿no? El Liva es sus tertulias. El Liva siempre ha sido un sitio de tertulia, ¿no? Desde muy antiguo. Y han pasado por allí personajes famosos de Cádiz, médicos, escritores,
Hasta Joly, el antiguo Federico Joly paraba también allí, profesores, catedráticos. Yo sé de un catedrático de náutica que hizo un ejercicio y se lo dejó allí, y algunos alumnos que vieron, y fue el examen que le puso. O sea que ha tenido. Aquí estoy yo en alguna fotografía, ¿no? Aquí con Antonio Reguera, gran amigo de hace años. Las terrazas, todos los bares tenían sus terrazas. Las terrazas hoy se han duplicado muchísimo más. Mira la terraza del Telecom como se ponía en verano, o la de Don Pedro como se ponía en la avenida Carranza antiguamente. Esta es la terraza del Hotel Playa en verano. Esta es la terraza del Parisien. También otra fachada que ha desaparecido, ¿no? Esta es la terraza de Don Pedro, que se llamaba. Esta es también la terraza de San Fran del Parisien, con Emilio del Parisien, este de Catete, esto fue muy mal colegio, González Santiago. Y esta es la terraza del Sin Nombre, en la Plaza San Juan de Dios. Había algunos restaurantes, el Sardinero, que todavía existe, el Picay, el Telescopio, el Anteojo, el Achuri y el Faro en sus tiempos, claro está. Sala de fiesta también hubo en Cádiz. Las dos últimas sin conocidas que hemos conocido nosotros ha sido el Pai Pai y el Salón Moderno, ¿no? En el Salón Moderno cuento yo una anécdota que me pasó, yo fui testigo de aquella. Una noche fuimos a cenar, le pedí a un compañero que le habían dado una plaza de anestesista en el Hospital de Eres, que para celebrar esto que se iba, pues le dimos una comida en el Hotel Francis París, y a la salida todo el mundo dice: ¿a dónde vamos? Vamos al Pai Pai. Yo no había ido nunca al Pai Pai. Salón Moderno. O al Salón Moderno, ¿no? El Salón Moderno mejor, porque el Salón Moderno hay aparcamientos por el Campo Sur, que también tiene una puerta, porque tenía el Salón Moderno tenía una puerta por la calle San Juan, que era la principal, San Juan 23, y por el Campo Sur tenía una puertecita, en una escalera a caracol, y se bajaba. Dejamos los coches allí, íbamos como 20, y empezamos a entrar. Y cuando entramos, no había nadie. Estaba ahí la orquesta sentada, las alternantes, como lo llamaban antes, allí las niñas estaban allí todas sentadas, y cuando nos vieron entrar, empezaron ya la orquesta a tocar, había también un mariquita allí con las niñas, y no había nadie, y dice uno: sigue para la puerta, sigue para la puerta, no, vamos al Pai Pai, que aquí no hay nadie, vamos, sigue, hace, y empieza a pasar de uno en uno, tocar, y salta el mariquita dice: ay, no, esto que es un cabaret, un paso que da para mí. Eso no me lo han contado, eso lo he vivido yo, ¿no? Y lo cuento porque estamos ahí. Y ya tenemos también los otros capítulos, eran los almacenes ultramarinos. ¿Quién nos recuerda las sardinarencas? ¿Quién nos recuerda las palas para despachar los granos? Los granos siempre estaban en la parte baja de unos compartimentos que era el arroz, los garbanzos, las habichuelas, el azúcar y el café estaban en los cajones debajo del mostrador. Parece que serían más caros, ¿no? El medidor de aceite, que tenía el tubo, el bidón que estaba abajo de... Siempre el bidón de aceite estaba, o sea, el medidor siempre estaba al lado también el jamonero. El jamonero, que era una tabla con dos listones así para arriba que lo utilizaban para cortar los huesos de jamón y el jamón, ¿no? Y el peso, la báscula y no podía faltar, sobre todo en los años de la posguerra, la cartilla de racionamiento, ¿no? Esta era la cartilla de racionamiento. Había dos cartillas de racionamiento, una que era para la alimentación y esto, y había otra para el tabaco. La del tabaco sí yo llegué a conocer, porque la cartilla de racionamiento la quitaron en el año 52, pero la del tabaco siguió más años. Y mi padre nunca fumó, pero mi padre, al tener la cartilla de racionamiento, compraba el tabaco sin fumar.
porque no fumaba, pero lo guardaba. Y cuando iba alguien a mi casa a arreglar cualquier cosa, en vez de darle una propina, le daba tabaco. Se lo agradecían mucho más, porque claro, el tabaco estaba restringido, ¿no? Pero entre mis manos que iban delante mía y yo, acabamos con todo el tabaco. El tabaco aquí, yo me acuerdo, Diana se llamaba. Diana. Aquello, y unos paquetes de picadura. Aquello picaba una cosa, pues, imagínate los años que se llevó allí en el cajón del ropero. Se llamaba los ideales. Los ideales. Todavía conservo yo. Los celtas fueron más posteriores. Yo por mi padre. Los celtas fue cuando le estaba haciendo la mili, que fue el río. ¿Sabe, Julio? Fue posterior. ¿Sabe, Julio? Y yo todavía conservo una, la de mi padre. Sí, ¿no? La del tabaco. Sí, sí. Pues son bonitos, mira. Y al racionamiento en nombre de mi madre. La conservo. Ya eso es. Estos son varios almacenes, este es la pasiega, este es el caminito, este es un anuncio del cañón de aquella época. Este es el bar de Santa Inés, el de José Mari, este es el padre, este es el de Barrera, este es el de Las Nieves, el de Galecio. Este es el mismo, este de José Mari, el del Santa Inés. Este era la campana que estaba en la calle Hospital de Mujeres, esquina la calle San José. Y este es Pedro, el del almacén que llamó Virgen de los Ángeles, porque al padre, el padre que vino de Chibuco, se quedó después ya de propietario del almacén, se le murió una hija pequeña que se llamaba María Ángeles, entonces en honor a su hija pues, le puso el almacén el nombre de María Ángeles, que era hermana de Pedro, ¿no? Y esta es otra fotografía que me ha llegado hace unos días de Joaquín, el de la calle, el almacén que estaba en la calle San Juan, esquina Obispo Quinauna. Los caramelos, ¿te acordáis los caramelos como iban uno encima de otro, no? Sí, gracioso. Casa Manteca, se ha conservado otro museo, digamos, existente todavía. Casa Manteca empezó en la calle San Bernardo, pegado a mano. Claro, No sé si lo claro, conocía, casi enfrente del pasiego, que era del Faro. Después el del almacén. El pasiego era de Gonzalo. El pasiego era de Gonzalo. Sí, Gonzalo sí, de arrendado. Y de ahí ya subió. Sí, ya fue. Este fue el primer supermercado que hubo en Cádiz. Este lo puso, el supermercado que lo puso la Comisaría General de Abastecimiento de Transporte. Lo puso en la calle García de Sola. Y fue una cola enorme de ver los almacenes, a ver aquello, todas las estanterías puestas muy bien, todo empaquetado, con los precios puestos y todo. Claro, la gente se volvió loco. Y después se llamaba número 13, porque era el 13 que ponían en España. El supermercado de abastecimiento de transporte. Y después pusieron otro también de abastecimiento de transporte en el círculo mercantil de la calle Ancha, donde después pusieron Galería Especial. Ahí tuvo, en el antiguo edificio, que tenía un patio muy bonito con unas columnas muy bonitas, pues allí pusieron también otro supermercado. Y el frente, en donde estuvo después el casino militar, estuvo Galería Especial antes de allí, que fue que se metió, el de los picos brasileños, se metió hasta dentro. Y no pasó nada, ¿eh? No sé cómo entró por la puerta. Tuvieron que desmontarla para sacar el coche. La camarera no la llevaba distraído. Los personajes, Sala, Gonzalo, Antonio Rendón, Pelayo, McCarthy, Picón, Chicón. Aquí está con Pepiño, en la piña que había allí en el Anteojo. Aquí tengo Valentín, el Catete, este era Cano Manuel, el Pepiño, el propietario, su mujer de las Palomas. Muchas fotografías, se lo tengo que agradecer a don Pepe Monforte.
y el del Pícola, que después pasó a su hijo, ¿no? Este es una fotografía del bar Lamburgo en San Juan de Dios. Este que está aquí es un cuñado mío, está casado con mi cuñada. Este es el bar Niza. Este es el bar Liva con los dos hermanos, con Carlos y con Ángel, y esta es la hermana de Human. Y Juan es el que se ponía en la puerta después de Aurelio, que se ponía en la puerta de la sociedad del puerto vendiendo McCarthy en la plaza, Miguel el de la Manzanilla. Este era, ¿se acuerdan ustedes de Rompetecho? De Rompetecho Rompemuros, García de la Maza, ¿no? El Rompemuros. Este es Antonio Ibáñez García de Movellán. El Huawei. ¿Se acuerdan ustedes del Huawei? Y el del bar Green. ¿No el bar Green que se llama Green porque le puso Prim? Y uno que pasó por ahí dice, oye, lo de Prim no es muy católico ponerlo, ¿eh? Genera pistas, no sé qué. Y dice, yo acabo de pintar esto, que no voy a gastar más dinero en cambiarle el nombre. Entonces el pintor le hizo así, una pancita a la P y se llamó Prim.